Bienvenidos a alumnos presenciales y en línea. Hoy vamos a iniciar Introducción a Teología Sistemática 2. Introducción a Teología Sistemática 2. Y como es nuestra costumbre, cuando empezamos la teología sistemática, vamos a empezar con prolegómenos. Prolegómenos. Y de nuevo, si nos recordamos, prolegómenos simplemente es una palabra para decir una introducción, lo que vamos a decir antes de comenzar. Así que me toca a mí el privilegio, David Pérez, de servir como su instructor primordial en este curso y vamos a empezar con prolegómenos, cosas dichas de antemano, una introducción. Y solamente vamos a elaborar 2 puntos hoy en esta lección como introducción, y es dar una definición de nuevo de lo que es la teología sistemática, y segundo, vamos a recordar las razones por qué la teología sistemática es importante en la vida del seguidor de Jesucristo. ¿Por qué debemos de estudiar la teología sistemática? ¿Por qué es importante este curso para nosotros? Pues vamos a iniciar con una definición de la teología sistemática. Vamos a empezar con la palabra teología. La palabra teología se compone de 2 palabras griegas. La primera es telos o theos, y theos significa Dios. Cuando usted lea su Nuevo Testamento y le toque ver la palabra Dios, si tuviera lentes griegos para leer el lenguaje original, pudiera ver la palabra theos, y eso significa Dios. Y también encontramos la palabra logos o logía, y en la palabra teología, y logos significa discurso, significa palabras, se refiere al trato o el discurso, el conocimiento, el estudio de algo, el discurso de algo. Entonces, teología simplemente es el estudio de Dios, el discurso de Dios, lo que tenemos que aprender en la Biblia acerca de Dios. La teología es el estudio de Dios y tiene el fin siempre cuando estudiemos la palabra de Dios, cuando estudiemos las doctrinas de Dios, cuando estudiemos teología, siempre tiene el fin de conocer a Dios. Ese es el fin de la teología. Le compartí, tal vez ya tiene varios tiempos y tomó el primer curso conmigo, que en San Juan 5, parece que es como el versículo 39, los líderes religiosos son confrontados por el Señor Jesucristo. Y ellos conocen muy bien mucho de las Escrituras, pero cuando llegó el Señor Jesús, el Mesías, el Verbo encarnado, no lo reconocieron, lo rechazaron, incluso tomaron una parte principal en su crucifixión. Y en San Juan 5:39 el Señor les dice algo un poco alarmante. Les dice: ustedes escudriñan, estudian las Escrituras, porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Dice: pero ellas, las Escrituras, testifican de mí. Y luego dice: y ustedes me han rechazado a mí. ¿Qué es lo que les está comunicando a ellos? Les está comunicando que es posible estudiar las Escrituras, conocer las doctrinas y perder la meta de conocer a Dios. Entonces, recordemos que cuando hablemos de teología, sí es el discurso de Dios, el estudio de Dios, estudiar lo que la Biblia dice de Dios, pero es con el fin de conocer a Dios. En otras palabras, no sé si lo ha pensado de esta manera, pero cada mañana que se levanta, tal vez para su devocional, para leer la Biblia, cada instrucción bíblica que se da a nuestros hijos, los domingos en el día del Señor cuando se predica, o en sus estudios bíblicos de hogar o en el edificio de la iglesia, cada vez que estamos alrededor de la Biblia aprendiendo acerca de quién es nuestro Dios, estamos ejerciendo lo que es la disciplina de la teología. Estamos buscando conocer lo que se ha dicho de Dios, lo que Dios ha revelado en su palabra, con el fin de conocer a Dios. Eso es la teología. Su gemelo fraterno sería la doctrina, que doctrina se refiere a las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Ahora, ojalá que cuando les mencioné la palabra teología, ya esto ya está refrescando nuestra mente y diciendo: ya me recuerdo lo que es la teología. Y créalo o no, cada persona es un teólogo. Y cada persona que vive en esta tierra, cada persona que ha tocado la tierra, cada persona que está tomando este curso, en cierta manera es un teólogo porque está estudiando
y tiene una opinión o una perspectiva o tiene algo que decir de Dios. Incluso si encontramos un ateo que dice, yo no creo en Dios, ha dicho algo de Dios, está dando un discurso de Dios. Am, lo que quiero comunicar es que cada persona tiene algo que decir de Dios. No se trata de si si vamos a estudiar a Dios o tener un pensamiento de Dios, más bien es si tenemos un pensamiento correcto de Dios. Para decirlo de esta manera, es si somos buenos teólogos o si somos malos teólogos. Me gusta un libro que escribió el doctor R.C. Sproul, donde el título es Todos somos teólogos. Y lo recomiendo a cada alumno si lo ponga ahí en sus deseos para Navidad tal vez. Pero el doctor R.C. Sproul en su libro Todos somos teólogos, observando estas verdades, dijo lo siguiente. Mucha gente cree que el estudio teológico tiene poco valor. Dicen, no necesito teología, solo necesito conocer a Jesús. Sin embargo, la teología es inevitable para todo cristiano. Es nuestro intento, es decir, la teología, es nuestro intento de entender la verdad que Dios nos ha revelado, algo que todo cristiano hace. Así que escuche esto, no se trata de si vamos a dedicarnos a la teología, sino de si se trata si nuestra teología es sólida o es buena o no. Esto es exactamente lo que les quiero comunicar a ustedes. Cada persona aquí es un teólogo. La pregunta más bien es si somos buenos teólogos o somos malos teólogos. Así que cuando un hermano o una hermana dice, yo no necesito teología, yo solo quiero conocer a Dios, o yo solo deseo estudiar la Biblia, tal vez estamos diciendo las mismas cosas con palabras diferentes, o tal vez no lo sabe todavía, pero lo que está comunicando tal hermano es que él en verdad es un teólogo al estudiar las Escrituras y querer conocer a Dios. Como bien se ha dicho antes y como les he comunicado en estos cursos de teología sistemática, todo cristiano es un teólogo. Debemos de ser buenos teólogos. Bueno, esa es la palabra teología. Ojalá que nos recordamos ya bien. Pero, ¿qué es la teología sistemática? La teología es el discurso de Dios, el conocimiento y el estudio de Dios. ¿Qué es la teología sistemática? La teología sistemática es el estudio de Dios y las cosas de Dios por tema, o si lo podemos decir, es el estudio de Dios en las Escrituras por categoría. La teología sistemática es estudio de todo lo que la Biblia tiene que decir de cierto tema. Esa es la mejor manera y la manera más simple de hablar de la teología sistemática. La Biblia es todo lo que la Biblia tiene que decir acerca vamos a decir, del ejemplo de Dios, de Cristo, de lo que tiene que decir del hombre, del pecado. Es teniendo los temas de la Biblia y estudiándolos por categoría. Déjeme darle algunas definiciones que van a decir básicamente lo mismo, pero le comparto la definición de teología sistemática por el doctor Wayne Grudem. La teología sistemática es el estudio que corresponde a la pregunta, ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy sobre cualquier tema dado? Lo que implica recopilar y comprender todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre varios temas y luego resumir sus enseñanzas claramente para que sepamos qué creer sobre cada tema. Eso es excelente definición. El difunto y apreciado prócer reformado Charles Hodge. Charles Hodge tiene un libro de teología sistemática que se ha usado por muchos años. También es muy recomendado para alumnos que están estudiando la teología sistemática. Pero él dice lo siguiente, definiendo la teología. La teología sistemática es la exposición de los hechos de la Escritura en su orden y relación apropiada, con los principios o verdades generales involucrados en los hechos mismos y que impregnan y armonizan el todo. El doctor R.C. Sproul, haciendo la misma observación, dice, la teología sistemática examina pasajes relacionados de las Escrituras y llega a un conocimiento unificado del todo. Joe Beeke, que se conoce como el último de los puritanos, el profesor Joe Beeke dice lo siguiente, la teología sistemática responde a la pregunta, ¿qué enseña toda la Biblia sobre un tema determinado y su relación con otros temas? Esto es la teología sistemática. Es el estudio de Dios y las cosas de Dios por tema
en una manera categórica, una manera sistemática. Tengo un ejercicio para hacer con ustedes, los alumnos presenciales. Tiene tal vez una hojita que se ve como esta, y si no, ahí está al ladito. Y arribita de la hojita dice teología, ¿sí lo ve? Okay. Entonces quiero que hagamos este ejercicio juntos. Esto me ha beneficiado mucho para empezar a estudiar la teología sistemática. De nuevo, la teología se compone de dos palabras. Se queda conmigo un poco. La primera palabra es theos. Y theos, ¿qué significa, hermano Rafa? ¿Se recuerda? Dios. Okay. Aquí está, theos, Dios. Y la segunda palabra en la palabra teología es la palabra logos o logía. ¿Y qué significa logos? ¿Alguien se recuerda? Palabra o discurso. ¿Okay? Palabra o discurso. O estudio, conocimiento. ¿Okay? Entonces la teología es el estudio o el discurso acerca de Dios. ¿Okay? Quédese conmigo. Ahora, la teología propia, y esa es una de las disciplinas o una de las categorías que estudiamos. La teología propia, ya sabemos, teología significa el estudio de Dios. Su teología propia se refiere a algo específico acerca de Dios. Y en la teología propia acostumbramos a lo que aprendimos en la introducción a teología sistemática, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios. Nos enfocamos en esa área y eso es la teología propia, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar un poco con las otras disciplinas o categorías de la teología sistemática. Vamos a empezar con la cristología. Y recuérdese de la logos o logía, ¿ok? Cristología. Cristo, la primera palabra, pues en español se nos hace muy fácil, ¿verdad? Cristo viene de la palabra griega Christos. Entonces, cristología viene siendo el estudio de la persona de Cristo. Eso. Si escucha la palabra cristología en algún contexto o está leyendo un libro de cualquier tema y dice en la cristología, o su anciano y su pastor está predicando y dice lo que estamos aprendiendo hoy tiene que ver con cristología. Está diciendo, tiene que ver con lo que la Biblia dice acerca del Cristo, la persona del Cristo. Y ahí podemos estudiar mucho. El domingo pasado en nuestra congregación local estudiamos un poco de la cristología. Hablamos del nacimiento virginal y hablamos de la encarnación. Todo eso tiene que ver con el estudio de la persona de Cristo. También en el curso previo a hablamos de la unión hipostática, ¿verdad? Hablamos de que en la persona de Cristo están dos naturalezas. Él es verdaderamente humano y es verdaderamente Dios, sin confusión. Eso todo tiene que ver con cristología y eso lo enseña la Biblia. Ahí está la cristología. Déjeme darle otro. Vamos a ver la soteriología. Soteriología. La palabra soter viene de una palabra griega, soter o sozo, y sozo es la palabra griega para salvación. Salvación. Entonces la soteriología es el estudio de la salvación. Es lo que la Biblia tiene que decir acerca de la salvación. Es todo lo que la Biblia enseña acerca de cómo el hombre puede ser salvo del juicio venidero. Luego tenemos la numetología, permítame. Y aquí encontramos la palabra numas, y numas significa espíritu, espíritu. Entonces, numatología se refiere a lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si en alguna vez escucha esa palabra en un contexto, dice, esto tiene que ver con numetología. Eso significa lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo. Ok, vamos a ver. Antropología. Tal vez esta disciplina tal vez la ha escuchado usted, no sé si fue a la universidad o incluso la preparatoria o una secundaria. ¿Alguien se recuerda qué significa antropología? Porque esto incluso se usa en el mundo secular. Antropo significa hombre.
¿ok? La humanidad, para referirse a la humanidad. So, la antropología en la teología sistemática es el estudio de la humanidad o el estudio del hombre, lo que la Biblia nos enseña acerca de nosotros y quién somos nosotros. Es antropología, antropos. Vamos ahora con la siguiente, si está haciendo este ejercicio conmigo. Está la palabra amartiología, amartiología. Y amartía, la primera palabra aquí, amartía, significa pecado, pecado. Entonces, la amartiología, ¿alguien quiere adivinar de qué se trata? Lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Todo lo que la Biblia enseña acerca del pecado, de la caída y cómo ha afectado el pecado la persona, cómo ha afectado la humanidad, la tierra, la creación. Todo lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Tenemos la eclesiología, eclesiología en la teología sistemática. Y eclesiología viene de una palabra, tal vez la puede encontrar si se recuerda, eclesia. Y eclesia está similar a la palabra en español, iglesia, iglesia. So, eclesiología, eclesia es el estudio de la iglesia. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca del pueblo o la eclesia, la asamblea de Dios? Entonces se estudia de Génesis, Apocalipsis, todo lo que la Biblia enseña acerca del pueblo redimido de Dios. Y cuando agarramos eso por categoría, le ponemos un título, eclesiología. ¿Okay? Esta va a ser muy fácil. A ver quién la adivina primero. ¿Están listos? Ahí ya lo tiene. Angelología. Y eso viene de la palabra ángelos, que significa mensajero, pero se refiere a ángelos, a ángeles. Y eso significa, alguien lo dijo correctamente, el estudio de lo que la Biblia enseña acerca de ángeles. Y ahí es donde aprendemos también de demonios, porque los ángeles son seres creados, los demonios son ángeles creados que cayeron, ¿verdad? Entonces están son parte de el mundo caído y que se rebelaron en contra de Dios. Y eso también ahí estudiamos el estudio de lo que la Biblia enseña acerca de ángeles y demonios, ¿verdad? Y una última, esto se llama escatología. Sí, viene de eschatos o escatán, y eschatos o escatán se refiere a último, último. So, cuando estudiamos escatología, vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de los días, o más bien el tiempo último, el final. Ahí es donde hablamos de la resurrección de los muertos, del estado intermedio, del estado final. El estado intermedio viene siendo cuando morimos nosotros, ¿dónde vamos inmediatamente? ¿Verdad? ¿Qué pasa inmediatamente con el alma? Ese es el estado intermedio. Pero hay un estado final, es decir, después de la resurrección corporal de los vivos y los muertos, que es el estado final de todos. Entonces ahí todo eso tiene que ver con escatología. Si han escuchado los debates del reino milenial de Cristo en Apocalipsis 20, eso va bajo el estudio de escatología. Hablamos de los debates del rapto, o si hay un rapto, cuándo ocurre el rapto, eso todo va bajo el tema de escatología. Escatología. Bueno, eso fue nuestro ejercicio para estudiar los diferentes temas y categorías acerca de la teología sistemática. Entonces, ¿qué es la teología sistemática? La teología sistemática es el estudio de Dios y las cosas de Dios por tema, en una manera sistemática, lo que la Biblia enseña acerca de cualquier tema, cualquier doctrina en la Biblia. Si lo queremos simplificar, la doctrina de Jesús, la doctrina de Dios, la doctrina de los tiempos finales, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del hombre, eso es la teología sistemática, con el fin de conocer a Dios, las verdades de Dios y los caminos de Dios. Ahora vamos a continuar. ¿Por qué es importante la teología sistemática? ¿Verdad? ¿Y por qué es importante? Recuerda esto, porque hay un debate en las disciplinas de teología sistemática con la teología bíblica. No vamos a entrar mucho en el debate en este curso, pero el punto es esto. El debate es básicamente, ¿se necesita
estudiar la teología en una manera sistemática. Necesitamos estudiar todo lo que la Biblia necesita acerca de Dios, del Espíritu Santo, de esta manera, en una manera temática o por categoría. Hay algunos que dicen, no, simplemente de Génesis a Apocalipsis, eso es suficiente. Pero la iglesia históricamente siempre lo ha estudiado por categoría y vamos a ver en esta próxima sección por qué es importante estudiarla de esa manera. Vamos a continuar con las razones por las que la teología sistemática es importante para el cristiano. Años atrás estaba teniendo un debate amistoso con un amigo mayor y mucho más inteligente que yo sobre la importancia de la teología sistemática. Él en particular favorece la teología bíblica más que la teología sistemática. Entonces íbamos para México y estábamos en el avión platicando sobre por qué era importante la teología sistemática. Y cuando llegamos a México, a la iglesia que íbamos a ir a servir para enseñar y predicar, el pastor quería enseñar la teología sistemática en su iglesia local. Y también tenían preguntas sus feligreses en por qué tenemos que estudiar la teología sistemática. Entonces, me tocó en esa ocasión, años atrás, el pastor me pidió, el de México, dijo, ¿puedes enseñar por qué debemos de estudiar la teología sistemática? Porque los hermanos estaban un poco resistentes al tema. Y dije, sí, claro que sí. Entonces, desde ese tiempo atrás, muchos años atrás, empecé a hacer una lista. No voy a compartir toda la lista, pero voy a compartir algunas de esas razones en por qué la iglesia local o por qué un cristiano, un seguidor de Jesús, y al final voy a dar un bono por qué un pastor en particular tiene que ser un estudiante de la teología sistemática. Vamos a empezar con algunas de esas razones. La primera razón es la teología sistemática se utiliza para proclamar a Cristo y por eso es importante. Lo voy a invitar a que vaya a San Mateo 28, 19 al 20, a un texto muy familiar para el cristiano. Señor Jesús, el resucitado que hizo expiación por la iglesia, en el versículo 18 se acerca a los discípulos y les dice lo siguiente: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que hemos estado familiarizados con este pasaje que se conoce como la Gran Comisión. Y se conoce como tal porque aquí se recibe la misión o la comisión a la iglesia, que tiene un mando, un imperativo de proclamar a Cristo y su enseñanza a todas las personas. Cuando dice id a ser discípulos y dice bautizándolos, esto tiene la implicación fuerte, la instrucción de que tenemos que ir a predicar y a comunicar el mensaje de Cristo a las naciones. La predicación, o lo que nosotros solamos a decir y llamar el evangelismo, es parte de la Gran Comisión. Nadie debate eso. Pero observe conmigo que la gran parte de este trabajo de hacer discípulos es evangelizar. Tenemos que ir a proclamar a Cristo en cualquier lugar que Dios nos ha puesto. Y esto va a implicar que para proclamar a Cristo tenemos que conocer Cristo y sus caminos y las doctrinas de Cristo. Tenemos que conocer las doctrinas de la Biblia y ser capaces de comunicarlas a la gente con quien vamos a ir a predicarlas. No sé si alguna vez le ha pasado o ha pensado en esto, pero la evangelización y la proclamación de enseñar a otros sobre la persona de Jesús y los caminos de Dios implica la teología sistemática. Aunque usemos la palabra o no, recuerde que la teología sistemática es el estudio de la Biblia por categoría. Usemos la palabra teología o la frase teología sistemática o no, la proclamación de Jesús implica conocer la Biblia por categoría. El conocimiento preciso de lo que la Biblia enseña acerca de Dios, lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, de la salvación, del hombre, el pecado, el juicio, etcétera, etcétera. Alrededor de 2 o 3 veces al año, como algunos de ustedes saben,
mm, algunos de nosotros vamos con otros cristianos a las universidades del estado de Washington, las universidades y los colegios avanzados, y no son cristianos. Y cuando llegamos a las universidades, llegamos a lo que se conoce como el public square. Es el lugar público para discurso. Esto es algo histórico en el mundo occidente. Siempre ha ocurrido, donde hay un lugar de discurso y debate y puede uno platicar sus pensamientos en el lugar público. Y casi cada universidad en los Estados Unidos, y acostumbraba también en Europa, tiene un lugar público. Entonces nosotros acostumbramos a ir por lo menos 2 o 3 veces al año. Hay unos que van semanalmente, pero nuestra iglesia va por lo menos 2 o 3. Y vamos y ahí estamos en un lugar público para hacer discurso acerca del Evangelio. Y cada vez que voy, sin excepción, tienen preguntas acerca de mi fe. Tienen preguntas acerca de la persona de Cristo. ¿A poco crees que Él es Dios? Esta última vez que fui, había una dama judía que me dijo, nosotros no creemos que Jesús es Dios. Creemos que tal vez fue un rabí que conocía las cosas del judaísmo, pero Él no es Dios. Dice, ¿por qué crees que es Dios? Eso involucra la cristología. Y luego tuvo que presentar desde el Antiguo Testamento el argumento de cómo se nos enseñó que Dios podía tomar y tuvo carne y hueso, no solamente en el Nuevo Pacto, sino en el Antiguo Testamento, con el patriarca Abraham y otras ocasiones. Tuvimos que ir desde Génesis a llegar hasta el Nuevo Testamento para presentar al Señor Jesucristo y la deidad del Señor Jesús, el Mesías. Y luego me hicieron más preguntas. Se hizo un grupo. Ahí hay un grupo de como de 10 jóvenes ya adultos, y estaban ahí. Y había gente que era musulmana, había gente que era, según ellos, ateo. Había gente que estaba de la comunidad homosexual y tenían unas preguntas acerca del género, acerca del propósito del hombre, acerca de la creación, acerca de dinosaurios, y trajeron muchas preguntas y preguntas. Y con cada pregunta es una categoría, donde uno tuvo que estudiar la Biblia y conocerlo por categoría para poder contestar las preguntas. O sea, mi punto es esto: para poder proclamar al Señor Jesucristo y llevar el mensaje del Evangelio a las naciones, esto va a involucrar conocer la Biblia categóricamente también. Saber lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo en toda la Biblia. Saber lo que la Biblia enseña acerca de la muerte y del juicio en toda la Biblia. Y así presentar eso hacia nuestro oyente. Eso es lo que se requiere para proclamar a Cristo y hacer evangelización. Aparte de esto, implica conocer las doctrinas de la Biblia y conocerlos lo suficiente para poder responder a estas preguntas, para hacer lo que dice Primera de Pedro 3:15. En Primera de Pedro 3:15 se nos ordena a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es un imperativo que se nos ha dado como creyentes. Es decir, que cuando viene un oponente, tenemos que responder de una manera cristocéntrica y estar preparados para contestar esas preguntas. Mi argumento, por la primera razón, ¿por qué es importante la teología sistemática? La teología sistemática es importante porque nos va a ayudar a llevar a cabo la gran comisión. Es decir, nos ayuda a proclamar a Cristo y nos ayuda en el ministerio de evangelización, de llevar el evangelio y poder contestar al incrédulo todas las preguntas que ellos tienen para conocer más al Creador que los hizo y conocer del juicio venidero y conocer del amor de Dios en salvar a pecadores por medio de su amado Hijo Jesús, que tomó carne y hueso en la persona de Cristo Jesús. Segundo, la segunda razón, la teología sistemática es importante porque se utiliza para hacer discípulos. Quiero que le dé un vistazo de nuevo a la gran comisión en Mateo 28. En Mateo 28 se nos llama a ser discípulos. Si usted lee comentarios acerca del lenguaje original, ellos dicen, este es el verbo principal de la comisión. La misión principal no es simplemente evangelizar.
Es decir, no solamente proclamar a Cristo y que ellos acepten al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. No, no, no. La meta grande es hacer discípulos de Jesucristo. Y note que el evangelismo y el discipulado van juntos, no deben de ser separados, son parte de la misión de la iglesia local. Pero para llevar a cabo este discipulado, aquí se nos dice cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a ser discípulos de Jesucristo, y se nos da a entender aquí en el versículo 20, enseñándoles, instruyéndoles, dándoles doctrina, ¿acerca de qué? Acerca de todas las cosas que Jesús nos ha mandado. ¿Okay? En acuerdo a Mateo 28:20, este imperativo de hacer discípulos ocurre por medio de enseñarle todo lo que Cristo nos dio. Ocurre por la instrucción de las doctrinas cristianas, la teología. En este ministerio de enseñar todo, a los que aceptan a Cristo, a los que se arrepienten y ponen fe en Jesucristo, requiere conocer las doctrinas, requiere conocer el todo, por decirlo de esa manera, requiere conocer las doctrinas cristianas. Tenemos que saber del estado caído de los descendientes de Adán, la antropología. Tenemos que saber acerca de la amartiología, el pecado y los afectos del pecado. Si me permite un segundo, cuando nuevo creyente, yo me recuerdo que como nuevo creyente experimenté algo que nunca más había experimentado en mi vida. Antes yo podía sentir en mi mente y corazón una desviación pecaminosa en mente y corazón, y no era un problema para mí. Es más, podía ahí regocijarme en todas las maldades que estaba pensando dentro de mi mente y corazón. Era una persona verdaderamente digna del juicio venidero. Pero algo radical pasó cuando Jesucristo vino a mi vida, cuando Él me cambió y me trajo a sus pies. No sabía lo que estaba sucediendo hasta que alguien me lo enseñó, pero hubo regeneración, hubo una nueva naturaleza. El Espíritu Santo cambió un corazón de piedra a un corazón de carne. Hubo un nuevo nacimiento, lo que llama las Escrituras. Y yo no lo entendía bien, pero había sucedido. Y me recuerdo que cuando había un pensamiento malo, yo me recuerdo que me sentía como el pecador más grande en el mundo. Y me recuerdo todavía yendo a la sala en la medianoche y llorando sobre mi pecado, diciendo, Señor, me acabas de perdonar y mira todas las cosas que están dentro de mí. Y yo decía, qué me va a pasar a mí? Ay de mí, ay de mí, ay de mí. Y no fue hasta que pasó el proceso de discipulado que estudié que esto es un proceso de santificación. Dios ahora, por medio de la nueva naturaleza, ahora ha puesto la ley de Dios en nuestros corazones. Y ahora, por la gracia de Dios y el Espíritu de Dios, tenemos ¿cómo se puede decir? We repulse it. Ya no nos gusta. Hay una batalla, como dice Romanos 7, entre los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Y vemos esto constantemente en el Nuevo Testamento. ¿Qué es el punto en compartir esto? Para poder discipular a nuevos creyentes, para que ellos entiendan los caminos del nuevo pacto en el Señor Jesucristo, para que ellos entiendan cómo vivir una vida piadosa, que adorne el Evangelio y glorifique al Señor que nos ha salvado. Necesitamos comunicar y saber las doctrinas. Tenemos que saber lo que es la santificación. Tenemos que saber lo que es la obra del Espíritu. Tenemos que saber lo que la Biblia enseña acerca de todo lo que es Dios y toda la salvación que se nos ha dado. Eso es lo que necesitamos para el discipulado. Se puede decir mucho más, pero mi punto es esto: para ser discípulos necesitas saber las cosas requeridas, las doctrinas para ser discípulos. Segunda Timoteo 2:2 nos dice exactamente lo mismo, donde Timoteo es un pastor joven en la ciudad de Éfeso que ha sido discipulado por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le ha enseñado el consejo de Dios, lo ha preparado, le ha dado todo lo que él necesita para vivir una vida piadosa por medio de explicarle el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y en 2 Timoteo 2:2, escuche lo que le dice a este joven pastor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos o capaces para enseñar también a otros. ¿Qué es la misión? Lo que él ha recibido, las doctrinas que él ha recibido, las tiene que compartir a la próxima generación de cristianos,
para que ellos crezcan en santidad. Y eso es la gran comisión. ¿Qué es mi segundo razonamientos? Como me tocó el privilegio de compartir con la iglesia en México, la teología sistemática es importante porque la usas para discipular a los creyentes. Ahí estarán en un salón, ahí están en un salón con preguntas. ¿Por qué pasa esto? No entiendo esto. Estarán en una sala de casa haciendo preguntas. Que vino alguien a mi casa y me enseñó que Cristo no es Dios. Le tendrás que contestar con las verdades de que sí es Dios. Tendrás que conocer las doctrinas para hacer discípulos y reproducir su imagen, la imagen del Hijo. Tercero, la teología sistemática es importante porque se utiliza para instruir a nuestras familias. El profesor Dr. Michael Horton una vez dijo: hacer discípulos comienza en el hogar y los padres son los misioneros o son los primeros misioneros. Bien dicho. Esto es muy cierto y no es cierto porque lo dijo el profe Michael Horton. La instrucción en el hogar no solo es una buena idea, no solamente es beneficial, no solamente es un privilegio, sino es un privilegio y un deber cristiano. Recordemos Deuteronomio 6:4, donde se le instruye y se le manda al Israel, el pueblo redimido: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es una verdad acerca de Dios, teología propia. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando y te instruyo hoy estarán sobre tu corazón. Esta es la idea, que las tienes que apreciar, guardar, atesorar y conocer. Y versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Lo que Dios nos ha instruido se le tiene que dar a los hijos. Y hablarás de ellas, es decir, a tus hijos, a tu familia, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí se nos instruye incluso en el antiguo pacto de la instrucción que tiene la familia cristiana de dar las doctrinas de Dios a la familia que le pertenece al que sirve a Dios. Y Efesios 6:4, vemos una repetición en el nuevo pacto. Cuando el apóstol Pablo está hablando con la iglesia del nuevo pacto en el Señor Jesús, iglesia compuesta de judíos y gentiles por medio de Jesús el Mesías: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esta instrucción de no provocar a ira a vuestros hijos está en el contexto de cómo no debemos de enseñar. Es decir, que nuestra enseñanza no provoque en una manera pecaminosa a ir a nuestros hijos. Nuestros hijos se van a enojar a veces por lo correcto, pero esto es hacer algo indebido que lo va a causar enojarse, ¿verdad? Yo me recuerdo como cuando mis hijas estaban pequeñas, este versículo me venía a mente y decía: pues, ¿qué tal si yo las mando a limpiar el cuarto? Se van a enojar, no les va a gustar. Esto no está hablando de eso, está hablando de una ira que era innecesaria, ¿verdad? Y eso podemos elaborar mucho, pero el punto es: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, es como no debes de enseñar, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. La casa del creyente y del seguidor de Jesús debe de ser una casa que se dedica a enseñar e instruir las doctrinas de Dios y su amado Hijo Jesucristo a su familia. O sea, cristiano, el evangelismo y el discipulado de la gran comisión primero inicia en la casa. Ese es el entendimiento. Y si no sé si has notado, pero nuestros hijos también tienen muchas preguntas teológicas. Todavía recuerdo una de las primeras preguntas teológicas que me hizo mi hija. Ella tenía como 6 años y se trataba del libro de Génesis. Yo era nuevo en este trabajo de instruir a los hijos y estaba ahí con una pregunta que me turbó. Me dijo: papá, ¿Adán tiene un ombligo? Eso fue su pregunta teológica. ¿Qué pregunta? Y yo pensé: pues, ¿por qué me hace esta pregunta? Y luego la analicé, dije: ya sé por qué me hace la pregunta. Hace la pregunta a esta niña de 6 años porque la idea detrás de la pregunta es que Dios hizo a Adán un hombre pleno cuando creció, ¿verdad? No era un niño, lo hizo un hombre completo, un ser humano adulto. Y Adán nunca fue un bebé.
Él nunca estuvo en el vientre de una madre. Entonces, realmente no necesitaría un ombligo, ¿verdad? Pero Dios podría habérselo dado de todos modos, pero no sabemos. Entonces, su pregunta cuando estudió y estábamos hablando de Génesis era su pregunta teológica. Bueno, estudié la Biblia y no encontré respuesta a eso, pero todavía nos queda una respuesta. Pero el punto que le quiero comunicar es que los niños tienen preguntas teológicas. Estudiemos la Pascua en Éxodo 14 y 15, y se nos dice, incluso en la Pascua, dijo Moisés a Israel, que cuando ellos comieran del cordero, que cuando sus hijos preguntaran, ¿por qué estamos comiendo esto? Cuando ellos preguntaran, ¿por qué estamos haciendo esto? Moisés los instruyó por medio de las instrucciones de Yahweh, esto les dirás, le explicarás lo que están haciendo. La casa cristiana, la familia cristiana, debe de estar lista y preparada para las preguntas que van a venir acerca de nuestra fe y debemos poder contestarlas. Y vendrán muy buenas preguntas. Vendrán preguntas sobre la creación. Vendrán preguntas sobre dinosaurios y la edad de la creación. ¿Fueron 6 días literales? Y por dicho, sí fueron 6 días literales, pero habrán preguntas que otros van a traerle y decir, no, la creación y el planeta tienen millones de años. Eso enseña la Biblia, ¿verdad? Tenemos que dar respuesta. Tendrán preguntas sobre el sufrimiento, te dan preguntas sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el dolor, sobre por qué existen, sobre otras religiones, sobre todas las ideologías que vienen bombardeando su mente, de la LGBTQ y todas las cosas que están bombardeando su mente, sobre el matrimonio, sobre la guerra. Vendrán esto. Tengo una sobrina viviendo conmigo actualmente y todas estas preguntas que les mencioné han venido en un corto periodo de tiempo. Preguntas que un cristiano debe de poder contestar mientras se educa y proclama a Cristo y hace discípulos en su casa. ¿Qué le quiero decir? ¿Por qué es importante la teología sistemática? Nuestras familias van a necesitar la teología sistemática. Usted necesitará la teología sistemática. Necesitará conocer la Biblia y poder entenderla por categoría para instruir a su familia. Como papá, como mamá, como abuelos que conocen las Escrituras, deben de conocerlas por categorías igualmente para poder contestar estas preguntas. 4. La teología sistemática es importante porque se utiliza para nuestro crecimiento en la fe cristiana. No sé si nota, pero las razones se están acumulando intencionalmente. Para su propio crecimiento y mi propio crecimiento, la teología no solamente nos introduce a Cristo, sino también nos ayuda a crecer en nuestro conocimiento de Dios y así crecer en nuestro asombro de Dios y así crecer en nuestra confianza de Dios. Salmo 19, 7 en adelante, dice lo siguiente, el salmista, escuche, y él va a usar como 7 palabras como sinónimos para hablar de la palabra escrita, la Biblia. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepio de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y luego si brincamos, dice, deseables son las escrituras, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la destila del panal. Y si continuamos hasta el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Él aprecia la palabra escrita porque por medio de la palabra él conoce acerca de su Dios. Conoce acerca de quién es su Dios y quién no es su Dios. Conoce acerca de los caminos de su Dios. Conoce de cómo caminar en los caminos de su Dios. Lo que vemos en el Salmo 19 es el gran deseo del salmista en conocer a Dios más profundamente y crecer en su fe en Él. Y de acuerdo al Salmo, esto ocurre por medio del estudio de la ley o de la Torá o de la instrucción o de lo que está escrito. Conforme él estudia la palabra de Dios, él puede entender más y más de quién es su Dios.
las doctrinas de Dios, las enseñanzas de Dios. Es por medio de la instrucción fiel del Evangelio que no solamente llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo y así conocer al Padre, sino también seguimos creciendo en nuestro conocimiento y nuestra fe en Él. ¿Cómo será confortado el alma que necesita ánimo? ¿Cómo será animado el desanimado? ¿Cómo será fortalecido el débil? ¿Cómo será corregido el desviante? ¿Cómo será pastoreado el desviante? El Espíritu de Dios usará las enseñanzas de las Escrituras para llamar a su pueblo a responder apropiadamente a nuestro Dios. No sé si alguna vez has notado, pero la Biblia, especialmente lo vemos detalladamente en el Nuevo Testamento, empieza antes de dar instrucciones de piedad o mandatos de piedad, que hagas esto, no hagas esto. Las epístolas tienen un patrón y tal vez que la próxima vez que lea las epístolas puede ver este patrón. Si quiere ver un ejemplo esta noche, mire el libro o la carta de Efesios. El patrón es, te dan doctrinas y después de las doctrinas, de enseñarte el por qué, te dan los mandatos o responde de esta manera, vive de esta manera. El ejemplo vemos en Efesios 1 al 3. Efesios 1 al 3 primero habla de la elección soberana de Dios. El Padre y el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu, que en la eternidad pasada hicieron un plan de salvación donde iban a manifestar su gloria y su amor. Y en este plan de salvación ellos eligieron a un pueblo específico, con individuos específicos, para ser adoptados en el amado, para ser dados al amado Hijo Jesucristo. Y luego vino el Hijo Jesucristo, Efesios 1 al 3, y Él vino en la carne y hueso y murió por su iglesia. Resucitó al tercer día como juez y Él es la cabeza de su iglesia. Se nos enseña teología, se nos enseña soteriología, se nos enseña amorteología, se nos enseña doctrina, doctrina, doctrina. Y no es hasta el capítulo 4 que ves los mandatos de hacer esto, vivir de esta manera, de responder de esta manera. ¿Por qué? Es la doctrina que nos prepara, nos enseña las verdades que deben de dirigir nuestras afecciones y nuestra voluntad. Es así la teología sistemática, por medio de las doctrinas de quién es Dios, que nos asombramos de Dios. Por medio de estudiar las perfecciones y los atributos de Dios, que no solamente nos asombramos, pero podemos confiar en Dios en nuestros tiempos difíciles. La teología sistemática se utiliza para nuestro crecimiento en fe. Se utiliza para conocer más y crecer más en nuestra fe. Quinto, la teología sistemática se utiliza para defender la verdad de la falsa doctrina. Me recuerdo como un nuevo creyente, mi hogar estaba enfrente de un edificio de los Testigos de Jehová. Y yo como nuevo creyente sabía muy poco de ellos. Sí tenía unos parientes que eran testigos de Jehová y me recuerdo brevemente de una de sus costumbres, pero ellos llegaban frecuentemente a mi casa y querían hablar de Jesús. Y yo dije, pues soy nuevo creyente y quieren hablar de Jesús, yo conozco a Jesús. Y abría la puerta y nos sentábamos, pero conforme hablábamos más y más, observé que su versión de Jesús no era el Jesús que yo estaba siguiendo. Llegó al punto donde ellos dijeron que Jesús era un ángel que fue creado. Llegó a un punto donde dijeron que la Trinidad era un entendimiento pagano. Y empezamos a ver que había una diferencia. Básicamente lo que empezamos a ver es que su Jesús no era el Jesús de la Biblia. Y después de eso hice un estudio y empecé, pues déjenme ver, ellos me han traído muchas preguntas. Colosenses 1 lo interpretaron de una manera muy rara acerca del Señor Jesús para defender, acuerdo de ellos, que Él no era Dios. Entonces empecé a estudiar lo que dijo el Evangelio de Juan, lo que dijo el Evangelio de Mateo, las epístolas, y empecé a poner todo junto lo que tenía que decir la Biblia acerca de la persona de Jesús. Y la próxima vez que vinieron, pude traerle una defensa de las Escrituras, pero para poder llevar a cabo eso, tuve que estudiar la doctrina de Jesús. Usemos la palabra teología sistemática o no, todos nosotros lo hacemos por categoría para defender las Escrituras. Y luego llegaron otra vez y empezaron a hablar del Espíritu Santo. Y dijeron que el Espíritu Santo no era una persona, dijeron que era una fuerza.
Yo dije, pues ¿cómo? Si yo leí en esta porción de las Escrituras. Y luego vinieron y hice todo el estudio acerca del Espíritu Santo, empezar a leer lo que la Biblia enseña, la numetología. Y yo no sabía lo que era la numetología, pero hice teología sistemática. Y llegaron y pude traer las Escrituras para defender las verdades de nuestro Dios. Esto pasó no solamente con nuestros amigos, los testigos de Jehová. Después de ellos llegaron 2 hombres en camisas blancas, con camisa corta y un rótulo aquí con su nombre, y eran mormones. Y ellos traían otra versión de Jesús. Y dijeron que Jesús era el medio hermano de Satanás. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y de nuevo, fuimos a las Escrituras y estudiamos lo que la Biblia dice acerca de Jesús. ¿Qué es lo que quiero comunicar con esto? Lo que quiero decir es, para poder defender tu fe, para poder traer una respuesta razonable, tienes que conocer la teología sistemática. Tienes que conocer lo que la Biblia enseña, lo que toda la Biblia enseña acerca de Jesús, la naturaleza de Jesús, la humanidad de Jesús, la deidad de Jesús, la salvación de Jesús. Tenemos que estudiar lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu de Dios. Es persona, la tercera persona de la Trinidad. Y podemos continuar. La teología sistemática se utiliza para defender la verdad de la falsa doctrina. Judas 1:3, la epístola de Judas, recibimos, esto no es opcional. Escuche lo que dice Judas 1:3, y no es Iscariote. Me ha sido necesario escribirlos exhortándolos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ardientemente luchar es la idea. Es decir, tenemos que contender. ¿Sí? ¿Sí lo vio? Algunos dicen, no, los cristianos no tienen contiendas. Sino, no, las tienen bíblicamente, las tienen. Hay una manera correcta de traer defensa y apología. Y aquí recibimos un imperativo de ardientemente luchar por las verdades cuando alguien viene a contradecirlas y traer falsas enseñanzas a la iglesia. Lo debemos de hacer con mansedumbre. Lo debemos de hacer con humildad, pero lo debemos de hacer, ¿verdad? Le dije que le iba a dar un bono, y este es el bono. La teología sistemática se utiliza para que el pastor evite irse más allá de lo escrito. ¿Okay? La teología sistemática es importante, y esto especialmente se lo voy a dar a los ancianos y a los pastores. Es esencial, me atrevo a decir, no negociable para el pastor, porque lo ayuda a evitar irse a lugares erróneos en su predicación, en su consejería, en sus enseñanzas, en todas las cosas que el pastor está mandado a hacer. Lo que quiero decir con esto es que debemos de saber como ancianos y pastores todo lo que la Biblia dice sobre la Santísima Trinidad, sobre Dios Padre, quién es Jesucristo, su humanidad, divinidad, quién es el Espíritu Santo, la salvación, cómo el hombre se salva, cómo el hombre no se salva, la iglesia, el gobierno de la iglesia, pastores, diáconos, los requisitos o las calificaciones para diáconos, los dones espirituales, los ángeles, los demonios, el fin de los tiempos, el juicio final, el estado eterno. ¿Qué ocurre con los cristianos inmediatamente cuando mueren? ¿Qué les ocurre a los malvados inmediatamente después de morir? Estas preguntas las tendrá que contestar el pastor constantemente. Una de las cosas que pasa siempre y debe de pasar es feligreses trayendo preguntas acerca de muerte, acerca de sufrimiento, acerca de matrimonio, acerca de divorcio, acerca de consejería, acerca de una multitud de cosas que vienen, acerca del día sábado, acerca del día de adoración, acerca del día del Señor. Vienen muchas preguntas y el anciano, el pastor, debe de estar preparado para contestarlas. No tiene que saber todo, pero sí tiene que saber un poco de todo. Y tiene que saber un poco, y tiene que saber dónde no debe de ir. Y la teología sistemática, cuando estudiamos todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de estas doctrinas, nos sirve como barreras de esto es lo que la Biblia dice y no te vayas más lejos. Y esto es esencial en la predicación, en preparación. Cuando llegamos a temas acerca de el bautismo, llegamos a temas
acerca de la muerte, llegamos al tema acerca de ángeles y demonios, llegamos a temas acerca de los dones espirituales. Necesitarás, por decirlo a alguien que te jale la oreja cuando te vayas muy lejos, decir, esto no está en lo escrito, vente para acá. Y la teología sistemática nos ayuda a hacer, sirve como maestros que vienen a tu lado y dicen, no te vayas tan lejos, mijo, aquí te quedas. La teología sistemática en particular, yo argumento que es esencial para el ministerio pastoral. Primera Timoteo 1:3, el apóstol escribiendo al pastor Timoteo lo dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando me fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Está gente entrando con doctrinas raras y él tiene que discernir cuáles son esas doctrinas raras. Y Pablo ya se las dio. Primera Timoteo 4:1 y el versículo 13 y 16, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán, abandonarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Le está diciendo a Timoteo que no es negociable que él sea un estudiante de las doctrinas de Dios para poder defenderlas de gente, de maestros falsos, profetas falsos, y así poder instruir a la iglesia. Segunda Timoteo 3:13-14, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Escucha esto, pero tú, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Se le dio a Timoteo doctrinas, se le dio algo. Él no debe de inventar cosas nuevas, debe de conocer muy bien lo que ya se le ha entregado y debe de estudiarlo constantemente. Debe de estudiar todas las doctrinas constantemente. Podemos continuar con muchos textos, pero las cartas pastorales saturan de estas instrucciones al anciano y al pastor de conocer bien las doctrinas de la Biblia. El conocer bien todo lo que enseña la Biblia sobre todos estos temas sirve como un guía muy necesario, un límite muy necesario que nos impide decir cosas falsas o comunicar herejía o para no dar enseñanzas falsas sobre Dios o la Biblia. La teología sistemática es especialmente importante para los pastores porque debe ser capaz de decir a la congregación, como dijo el apóstol Pablo a su congregación y a los ancianos de Éfeso, hoy os testifico que soy inocente de la sangre de todos, porque no he dudado en declararlos todo el consejo de Dios. Inocente está. ¿Por qué? Porque compartió todas las enseñanzas de Dios a ellos. Debemos de poder decir como dijo Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2:13, cuando les dijo a la iglesia, recibiste las palabras no como palabras de los hombres, sino como las que son realmente la palabra de Dios. Wow, es decir, Él les enseñó de tal manera que ellos pudieron entender que lo que le estaba comunicando eran las mismas doctrinas que Dios les había dado. Concluyo con las palabras del doctor Stephen J. Wellum. La teología sistemática no es opcional para la iglesia. Es fundamental para que pensemos correctamente sobre Dios, sobre el mundo. La teología es básica para el discipulado cristiano y es la disciplina culminante que conduce a la formación de la cosmovisión, de la manera que vemos toda la vida. La teología no es un ejercicio discrecional, es esencial para la vida y la salud de la iglesia. Nos demos cuenta o no, todos tenemos algún tipo de teología, pero la pregunta más importante para nosotros es si nuestra teología es fiel a las Escrituras o no. Si alguien aquí, ese es el fin de la cita, pero si alguien aquí dice, no necesito teología, yo lo animaría a pensar que eso básicamente dice que usted va a poner un límite en lo que sí conoce de Dios y va a comunicar tal vez cosas que no son precisas. Cada persona aquí tiene una teología. Debemos de tenerlas fiel a las Escrituras. Mi deseo y oración en esta introducción a la teología sistemática 2 es continuar. En esta segunda jornada de 10 semanas vamos a estudiar y enfocar en las doctrinas de la salvación. Vamos a hablar acerca de las doctrinas de la iglesia
Y vamos a tocar lo que es favorito, yo creo, para todos los discípulos de Jesús, los tiempos finales y el tiempo que se nos explica en Daniel y en Apocalipsis. Elaboramos un poco en esas cosas. Y vamos por 10 semanas juntos.